Ya estamos aquí en el foro de vuelta para nuestro análisis en perspectiva, pero antes, para entender y contextualizar el significado del Día Internacional de la Mujer, vamos a ver unos datos con Paulina. La ONU comenzó a celebrar el Día Internacional de la Mujer desde el 8 de marzo de 1975, el cual tuvo origen en las actividades de los movimientos obreros a finales del siglo XX en América del Norte y Europa. La Carta de las Naciones Unidas, firmada en 1945, fue el primer acuerdo internacional para afirmar el principio de igualdad entre mujeres y hombres. De acuerdo con ONU Mujeres, el tema de 2016 para el Día Internacional de la Mujer será Por un planeta 50-50 en 2030. Demos el paso para la igualdad de género. Conforme al informe anual 2014-2015 de ONU Mujeres, quienes tienen a su cargo la adopción de decisiones en los gobiernos, parlamentos y asambleas locales son por mayoría hombres. Además, las mujeres ganan entre un 10 y un 30% menos que los hombres por realizar el mismo trabajo. En 2014, el Foro Económico Mundial predijo que existiría paridad de género en 2095. Sin embargo, de acuerdo con sus estimaciones del año 2015, la fecha se recorrió hasta 2133. Vamos contigo, Pedro. Pues gracias, Paulina, por estos datos que en verdad nos ayudan a entender, digamos, de qué vamos a hablar el día de hoy. Lucía, a ver, quizá lo primero que vale la pena es un poco, como hicimos con Javier al inicio del programa, contextualizar el origen, el significado, los momentos claves del Día Internacional de la Mujer. Claro, Pedro. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es muy interesante y es muy simbólico. La idea es que el 27 de marzo, no el 8, hace 105 años, se da un incendio en Nueva York en una fábrica de textiles que fabrican camisas para hombres y como en la época todo lo que era temas laborales era nulo, entonces los dueños de la fábrica tenían la mala costumbre de encerrar la fábrica desde fuera para que no hubiera altercados y robos. Y eran puras mujeres, eran 136 mujeres que estaban durmiendo, que estaban trabajando dentro de estas fábricas. Se produce un incendio por estas medidas de seguridad, no pueden salir y mueren la mayoría. Y se dice que precisamente como era una fábrica de textiles, el humo del fuego que las asfixió salía con color púrpura porque era uno de los colores que se utilizaba. Entonces se utiliza mucho el color púrpura precisamente para representar este horror. Que hay que advertirle al auditorio que no nos pusimos de acuerdo en la vestimenta, al menos yo no tenía, digamos, claro este significado, pero me parece sintomático y me parece nada más anecdótico el hecho de que coincida, digamos, nuestra vestimenta con estos temas. Adriana, a ver, nos dice Lucía que allí hay un evento, es decir, hay un evento que de alguna manera explica por qué un cierto día va a ser el día que se va a conmemorar como Día Internacional de la Mujer. Pero detrás de los símbolos y de los momentos lo que hay son causas. Y me gustaría que nos ayudes a entender cuáles son las causas primigenias, las primeras que van impulsando la agenda que se va a estar conmemorando después, año tras año, en un día específico. La agenda tiene que ver con los derechos. Por eso fue que el 8 de marzo se acordó internacionalmente que se conmemorara el Día Internacional de la Mujer, y es internacional porque son los países socialistas los que lo empiezan a plantear. Estamos hablando de 1930, de 1940, cuando realmente esto todavía no era un tema que se conmemoraba en México. Okay. En México realmente empieza a tomar fuerza el Día Internacional de la Mujer a medida que se internacionaliza la agenda de los derechos. La agenda de los derechos tiene aproximadamente unos 30 años, desde la conferencia de Cairo y de Beijing, de estar establecida como una agenda de 12 puntos que abarca todas las áreas. Entonces, digamos, de esta propuesta originalmente de corte económico, se vienen a sumar todas las otras demandas de salud, de seguridad, de educación, Fuerzas Armadas, en fin, hay muchísimos temas de esta agenda internacional. Ahora, ¿qué es lo que domina la agenda? La visión de que la mujer tiene derecho a tener derechos y la idea de que es necesario irlos consolidando en la práctica. Antes de regresar al punto de la agenda, que es lo que me interesa más, digamos, subrayar estos 12 puntos, algunas de las cajoneras temáticas, me gustaría nada más, Lucía, si nos ayudas un poco a reconstruir esto que ya Adriana nos cuenta. Es decir, ¿cómo es que una agenda que surge en ciertos países de manera, pues podemos decir, relativamente individual y aislada, se va convirtiendo en una agenda internacional? Bueno, yo te diría que eso empieza desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
que iba a surgir la declaración sin ni siquiera considerar los derechos de las mujeres, y hubo tres mujeres en particular de 3 países, de China, de Brasil y no recuerdo el tercero, que dijeron tenemos que hablar de las mujeres y de la igualdad de los hombres y las mujeres por primera vez en 1948. Luego, es la primera vez que aparece. Hay algunos documentos anteriores en Latinoamérica que lo exige, pero es la primera vez que a nivel mundial dicen por fin. Y fue por la labor de estas 3 mujeres al interior de Naciones Unidas, ¿no? Ok. Y ahí va entonces a quedar plasmado un primer piso de promesa de igualdad entre hombres y mujeres. Así una es. promesa formal, una promesa legal. Así es. Y luego se va a desdoblar, nos decías, Adriana, en una serie de agendas temáticas. ¿Podemos ir viendo algunas de ellas? Es decir, claro. ¿cuáles son esas agendas en las que el derecho a tener derechos va adquiriendo contenido? Bueno, digamos, lo puedes ver tú, es difícil hablar de todas estas historias porque hay muchos momentos históricos, pero vamos a fijarnos ahí en Cairo y en Beijing. Cuando ya se llega el movimiento internacional de mujeres a plantear la necesidad de hablar de las famosas 12 áreas que son educación, salud, política, cuestiones de violencia, se empieza a hablar de la situación de las cuestiones laborales. Cuando se empieza a plantear esos 12 puntos, ya había un acuerdo de movilizaciones internacionales larguísimo. De hecho, se llega a la conferencia de Cairo y de Beijing, después de la conferencia de derechos humanos en 93, que se celebra en Viena, y es donde por primera vez se habla de los derechos de las mujeres como derechos humanos. Era así de básica la cosa. O sea, se hablaba de derechos humanos, desde el 48 se empezó a hablar de los derechos humanos, pero no había una comprensión de los derechos de la mujer como derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Que todas las formas de violencia se referían a situaciones de tortura, a situaciones de presos políticos, pero no se referían a situaciones de violencia dentro del hogar, violaciones sistemáticas cuando había guerras. Entonces, como no había ese reconocimiento de la violencia de género, se hablaba de una manera muy superficial del derecho. Por eso fue tan emblemática esta construcción internacional, que además quedó apuntalada por otras convenciones internacionales, como CEDAW, como la Convención Belén do Pará, que habla de la violencia de las mujeres en la región iberoamericana, ¿no? Latinoamericana, las Américas, pues, no es solamente latinoamericana, porque también es el Caribe, también es América del Norte. Entonces yo creo que hablar de cada una de estas áreas es hablar de una construcción histórica de un siglo. Y déjame que diga una cosa más antes de eso, que me parece importante. Qué importante tener este programa, porque este año se celebran los 100 años del primer Congreso Feminista. Sí, que además ha tenido conmemoración muy importante también, digamos, en la fecha específica, en Yucatán y demás, que de gran relevancia. A ver, un dato importante. Nos dice Adriana que estas son agendas, digamos, que sí llegan a las normas, pero que en realidad de alguna manera estaban, digámoslo así, invisibilizadas. Es decir, que hay que visibilizar el problema para entonces poder ir construyendo una agenda de derechos específica centrada en las mujeres. ¿Cómo se logra la visibilización, Lucía? Es evidente que el trabajo de las feministas, y eso ya no es desde el 48, sino desde mucho antes, desde la Revolución Francesa, desde Mary Wollstonecraft, desde Olympe de Gouges, todas ellas hicieron notar que nuestros instrumentos jurídicos estaban carentes de una visión que era la alteridad, que era finalmente las mujeres y otras tantas alteridades, porque ese es un tema muy importante. Las mujeres somos parte de la exclusión, pero también hay otras diversidades excluidas desde entonces. Y entonces se va construyendo y a finales de los años 60 se crea el movimiento feminista como tal y entra, lo que comentamos hace rato, en las universidades y entra en la academia y empieza a gestarse y a estructurarse y a sistematizarse de manera tal que no se puede quedar solamente en las calles. Y las feministas devienen especialistas y devienen académicas y crean espacios de estudios tanto en Estados Unidos como en Inglaterra como en Francia. Entonces, es un trabajo de las mujeres, por las mujeres y también por los hombres, porque cuando nos podemos saber que el feminismo lo que está tratando de decir es mostrarnos esa diversidad de exclusiones que nuestras leyes contemplan y que las feministas retoman los derechos humanos y les dicen, están muy bien, pero también los queremos para nosotros y no están siendo para nosotros. Es decir, los derechos humanos simplemente plasmados en términos genéricos a veces pueden tener un efecto, digamos, negativo para la visibilización de problemas, y en ese sentido no lo mencionó por el concepto, pero quisiera escucharte, Adriana. Al hablar de alteridad está hablando Lucía de esto que llamamos agenda de género. ¿Qué es esto de la agenda de género? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del género? Que no tiene, digamos, que no se reduce a la dimensión de la sexualidad. Bueno, yo creo que el género es una construcción social. A ver, eso ayúdanos un poco a narrar eso. Sí, bueno, digamos, todo lo que tiene que ver con género, lo decías tú en tu primer segmento, es una construcción cultural
Quiere decir que no es algo con lo que se nace, sino que es lo que se va a hacer en la vida, es lo que decía Simone de Beauvoir, digamos, la gran inauguradora del concepto de género. Y es relacional porque tiene que ver con hombres y mujeres, que son los que expresan la mayor forma de desigualdad, aunque por supuesto, ya cuando uno se pone a analizar esto, pues tiene que ver con la desigualdad entre hombres, entre mujeres, y ahí es donde viene el concepto de la alteridad. ¿Por qué la alteridad? Porque es el otro, es aquel al que no se ve, al que no se oye, y eso puede ser pues un país colonizado, puede ser un sujeto transexual, lésbico, en fin, ¿no? O sea, digamos, tú puedes construir la alteridad desde cualquier lado, porque son procesos de exclusión. La señora mayor viuda que es excluida de la dinámica social porque ya no se considera que tiene un marido, digamos, no tenemos que ir hasta las nuevas entidades, aunque es necesario ir si estás en un proceso democrático de irlas reconociendo. Está muy bien. No, y me parece importante advertirlo, porque luego quienes no somos expertos en el tema podemos confundir, digamos, estas dimensiones de reflexión. Claro. Lucía, nos decían algunos ámbitos temáticos, si les parece, me gustaría que me ayuden a ver no necesariamente los datos, no necesariamente el estado del arte actual, que además es muy difícil hacerlo a nivel global, de la situación de las mujeres en ciertos temas, pero sí cuál es la agenda. Es decir, ¿qué es lo que deberíamos estar pensando? ¿Qué es lo que tenemos que estar pensando hoy? Por ejemplo, mujeres y educación. Bueno, el tema de la educación yo lo centraría particularmente hoy en la universidad. Okay. O sea, efectivamente tendremos que hablarlo desde la primaria, desde la secundaria. El acceso a las mujeres es mínimo en los lugares que no están dentro de las ciudades, en las zonas rurales. Siempre son las mujeres las que se quedan en su casa para que los hombres puedan ir a las escuelas. Entonces, primero tenemos un problema de exclusión. En principio es de exclusión, sí. O sea, la construcción social de género va marginando a las mujeres de la escuela. Así es, desde el principio, así es. Y al mismo tiempo, cuando llegan a la universidad, ahorita tenemos, no tengo las estadísticas en mano, pero hay muchas más mujeres que están estudiando que hombres en la mayoría de las carreras. Pero al llegar al final de la carrera, la mujer a veces termina, pero ya no tiene derecho a pasar a un ámbito laboral. Ahí es donde se detiene como los avances que se han logrado en esa materia. O sea, incluso una política de inclusión educativa exitosa termina encontrando un tope al final del trayecto. Así es, así es. Y eso me lleva a ese otro ámbito, que es el ámbito del trabajo. Es decir, ¿cuál es de ahí, hoy, cuál es la agenda, cuáles son los temas que deberíamos estar pensando en el rol de las mujeres en el mundo laboral? Bueno, sobre todo las nuevas discusiones tienen que ver con uso de tiempo. Porque las mujeres ya son más o menos en México, hablando de México, el 43% de la fuerza laboral. Sin embargo, las mujeres realizan más del triple de horas de trabajo doméstico que los hombres. Las mujeres, además, muchas veces cuando trabajan, sufren formas específicas de violencia. Danos algunos ejemplos, Adriana. ¿De violencia? Sí. Es decir... O sea, las investigaciones que se han hecho han encontrado que hay más mujeres golpeadas entre las que trabajan que entre las que no trabajan. Las pocos estudios, o sea, no se puede generalizar, es decir, a todas las que trabajan las golpean. Pero quiere decir que cuando una mujer está cambiando esos roles y se está multiplicando sus posibilidades, la sociedad no necesariamente lo va a aceptar. Pero suponiendo que lo acepte en condiciones donde ella sigue ocupando un rol muy tradicional que hace que ella trabaje más. De hecho, las mujeres que más horas domésticas hacen son las mujeres con más estudios. Entre más estudian las mujeres, más horas de trabajo doméstico hay. ¿Por qué? Pues bien no sé. Es lo que te quería preguntar. Bien no sé. Ayúdenme a entender en dónde está la causa. Esto que suena tan paradójico. La causa está en lo siguiente, la reivindicación de los derechos de las mujeres tenemos el mismo derecho a trabajar en las mismas condiciones que ustedes. Que eso de las mismas condiciones también es un punto. Y ahí es donde sobre empieza a cambiar todo. Subrayar, sí, claro, porque al final de cuentas si tu mujer tienes derecho a trabajar, pero entonces sigues manteniendo tus labores tradicionales y sigues ocupándote de esto. Entonces lo que hace se duplica o se triplica las horas de trabajo. Ahora, es un asunto cultural una vez más. Hay nuevos espacios en los que se están creando, por ejemplo, las licencias de paternidad. Entonces invitan a los padres de manera libre a que ellos tomen esas licencias de 40 días para que acompañen a las mujeres o incluso para que las sustituyan, para que ellas puedan regresar al trabajo. De una manera más real. La mayoría de los padres les cuesta trabajo entenderlo y de hecho ellos hacen bromas al respecto, que para qué van a usar esas horas si van a acabar en la cantina, ¿no? Es un poco la broma, pero la broma explica, ilustra la resistencia que hay a cambiar todos esos roles. La idea no es que las mujeres trabajemos 3 veces más, es que trabajemos en ambos ámbitos de la misma cantidad de tiempo, ¿no? Digo, esa sería la cuestión justa y de verdadera paridad, digamos, ¿no? Y hay algo muy interesante para los hombres, es si lo entendieran,
recibirían una oportunidad enorme para cambiar su relación con sus hijos, su presencia en su educación. Es realmente un regalo, no es una imposición, no es una renuncia, pero no es visto así todavía, ¿no? Las mujeres trabajan, me dicen ustedes, 43%, una cifra muy alta en México, pretenden, buscan trabajar en igualdad de circunstancias, a pesar de eso siguen teniendo, digamos, esta carga del trabajo doméstico adicional, pero un dato que también quiero subrayar, el trabajo no les es igualmente reconocido. Es decir, y ahí me gustaría, Adriana, si nos ayudas un poco, porque el otro tema tiene que ver con que por la misma cantidad de trabajo las remuneraciones no son iguales y las posibilidades de desarrollo y de éxito en la carrera profesional tampoco. No, definitivamente hay pago desigual por trabajo igual, por cuestiones de género. Esto se nota sobre todo en sector privado. También no hay acceso igual a puestos, la famosa paridad de que las mujeres asciendan en su carrera no se ve. Tenemos un problema muy serio porque cada vez tenemos más mujeres graduándose de universidades, saliendo a nivel licenciatura. Si revisamos bachillerato, universidad y posgrado, ya las cifras son casi iguales en áreas sociales, en áreas médicas, en áreas biomédicas. Todavía hay desigualdad en matemáticas, en ingeniería, que son áreas vistas más masculinas, pero finalmente hay una tendencia hacia el incremento educativo y hacia la incorporación laboral, pero todavía no hay una política lo suficientemente clara en términos de remuneración y de condiciones de trabajo, que es lo que estaba comentando Lucía, ¿no? Ahora, en este tema, de nuevo, ¿pesa la cultura o pesa el derecho, pesan las leyes? ¿Qué es lo que ayuda a entender que en el mundo laboral sucede esta situación? Bueno, ahí encontramos con que el derecho ya está permeado por una perspectiva de género el o derecho falta de cultura, género. El derecho es una producción cultural. Sí, está bien. Es un instrumento creado por la cultura, finalmente. Entonces, el derecho no tiene esa neutralidad de la que estamos hablando. Por otro lado, bueno, pues sí es un tema cultural, porque quienes aplican el derecho tienen ya una perspectiva que es tradicional, con esa perspectiva de género masculinista, ¿no? El paradigma masculino. Está muy bien, pues miren, vamos a un corte si les parece y regresamos, dejamos varios temas en el tintero. A mí me interesa mucho hablar del tema de salud, me interesa mucho hablar de derechos sexuales y reproductivos. Adrián ha traído a la mesa un par de veces el tema de la violencia, creo que es un tema sobre el que tenemos que centrar nuestra atención. En fin, creo que hay todavía varios temas. Quédese con nosotros, regresamos, vamos solamente un corte, ya lo sabe, aquí Observatorio, seguimos en nuestro análisis en perspectiva.